Hola a todos, bienvenidos al 51º tutorial de C++. Hoy vamos a estar viendo los vectores. Los vectores son una especie de lista, pero que se diferencia de los arreglos que estuvimos viendo en los tutoriales anteriores, en que los vectores pueden expandirse y contraerse dinámicamente a lo largo de nuestro programa. Es decir, no debemos fijar su tamaño previo a la ejecución del programa, sino que dependiendo de si necesitamos agregar más elementos o quitar elementos, el tamaño de nuestro vector se va a agrandar o achicar. Entonces vamos directamente al grano. ¿Cómo hacemos para crear un vector vacío para luego agregarle elementos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, primero que todo, es ir a las instrucciones de preprocesador e incluir vector. Y también, ya que estamos, vamos a incluir algorithm, que vamos a ver más adelante que es donde están almacenados parte de los métodos de la clase vector. Entonces, ¿cómo hacemos para crear un vector vacío? Vamos a poner la palabra vector, esto es la declaración del mismo. Colocamos un símbolo de menor y uno de mayor, y entre medio vamos a colocar el tipo de datos que va a almacenar nuestro vector. En este caso de ejemplo vamos a almacenar tipo de datos entero, y luego finalmente el identificador. Al nuestro le vamos a poner lista, y ahí está. Esa es la declaración de nuestro vector. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es agregar elementos a nuestro vector. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con un ciclo while. ¿Y por qué un ciclo while y no un ciclo for como hacíamos antes? Porque si recuerdan, en el tutorial de los ciclos y los bucles, dijimos que el for se utilizaba para ciclos definidos. Es decir, que ya sabemos cuántas veces íbamos a iterar sobre el bucle. Mientras que el bucle while servía para iteraciones indefinidas, es decir, hasta que se deje de cumplir la condición del propio while. Y en este caso, como no sabemos cuántos elementos vamos a ingresar en nuestro vector, vamos a utilizar un ciclo while. Y lo que vamos a hacer es crear un centinela, que es como un marcador, el cual va a marcar cuando nosotros queremos dejar de ingresar elementos a nuestro arreglo. Entonces, vamos a definir una variable tipo int, que va a ser número, que va a ser el que almacene lo ingresado por teclado para luego almacenarlo en el vector. Y ahora lo que vamos a hacer es solicitar un número al usuario con un sein número, y en el while vamos a preguntarnos si número es distinto de -1. -1 va a ser la señal, digamos, para la cual dentro de nuestro ciclo while queremos que finalice el ingreso de elementos al vector. Un pequeño inconveniente de este método es que no podemos ingresar el elemento -1 al vector. Pero bueno, por ahora nos sirve para, de cierta manera, decirle al programa que ya hemos finalizado con el ingreso de datos. Entonces, dentro del ciclo while, lo primero que vamos a hacer es ingresar el número al vector, y esto lo vamos a hacer mediante un método que se denomina pushback. Entonces vamos a colocar el nombre de nuestro vector, que se llama lista, punto pushback, y entre paréntesis tenemos que colocar el elemento a agregar, que en este caso es el entero número. Entonces de esa manera vamos agregando elementos a nuestro vector, y el método pushback lo que hace es agregar ese elemento al final del vector. Y ahora lo que tenemos que hacer es nuevamente solicitar al usuario que nos ingrese el siguiente número. Cerramos el ciclo while, y hasta que no ingresemos el valor -1 nos va a seguir solicitando elementos para agregar a nuestro vector. Y ahora rápidamente vamos a crear un ciclo for para imprimir nuestro vector por pantalla. Entonces declaramos una variable de tipo p, que es la de nuestro for, p igual a 0. Ahora p tiene que ir hasta lo que antes denominábamos cantidad o tamaño, que era el tamaño de los arreglos. En este caso los vectores no sabemos el tamaño, así que lo tenemos que averiguar.
Y a esto lo vamos a realizar utilizando el método size. El método size aplicado a nuestro vector nos devuelve el tamaño del mismo. Entonces la variable p de nuestro for va a ir hasta ese tamaño del vector. Y obviamente p aumenta de 1 en 1. Y simplemente dentro de nuestro for vamos a poner un cout con lista p. A nuestros vectores accedemos a los elementos del mismo, igual que con los arreglos, poniendo el identificador primero y luego entre corchetes la posición a la cual queremos acceder. Y colocamos un espacio para que haya entre elemento y elemento. Y aquí arriba vamos a poner un cout el vector es, y finalmente otro cout con un par de barras. Bien, vamos a compilar y ejecutar. Y aparece en pantalla que nos está solicitando los elementos de nuestro vector. Entonces vamos a colocar elementos al azar hasta que se nos canse la mano, hasta donde querramos. Y por ejemplo, si aquí quiero finalizar, quiero dejar de ingresar elementos al vector, voy a colocar el elemento -1. Entonces coloco el -1 y vemos que por pantalla sale el vector es y los elementos de nuestro vector. Bien, entonces ahora rápidamente vamos a ver otros métodos que podemos aplicar a los vectores. Por ejemplo, en la declaración del mismo, si ponemos luego del identificador, entre paréntesis ponemos lo que se denomina una fuente o otro vector, lo que va a pasar es que en el vector lista se va a copiar el contenido del vector fuente. Si colocamos un número y luego varios elementos separados por coma, lo que va a pasar es que se nos va a crear un vector de n elementos y los elementos van a ser los que vamos a especificar luego del número entero. Como dije, vamos a dejar acá poner lista, accedemos a los elementos entre corchetes y con el índice entre los mismos. Si ponemos .front, este es un método que nos devuelve el primer elemento del vector, o sea es equivalente a poner lista entre corchetes 0, y lista.back nos devuelve el último elemento del vector. Pushback dijimos que ya era para agregar elementos al final del vector. Erase es para borrar elementos pasándole el índice que queremos borrar. Ya vimos el método size, que nos devuelve el tamaño del vector. Y al igual que con los números, podemos comparar distintos vectores con todos los operadores relacionales que podemos tener. Distinto de, igual que, mayor, menor, mayor, igual, menor que. Y otras cosas que podemos hacer con los vectores que tienen que ver con esto que incluimos aquí arriba, algorithm, es en cierta forma como algoritmos que podemos aplicar a los vectores. Por ejemplo, .count lo que hace es contarnos cuántos elementos hay de cierto tipo. Por ejemplo, si yo pongo el elemento 5, me va a contar cuántos elementos iguales al que yo le pase, iguales a 5, hay en el vector. Si yo pongo find, esto lo que va a hacer es encontrarme la primera aparición de lo que yo estoy buscando y devolverme la posición a donde está. Si yo pongo max element, me devuelve el elemento más grande del vector. Min element me devuelve el más chico. Random shuffle hace un mezclado aleatorio de los elementos del vector. Remove lo que hace también es borrar un elemento del vector. Sort ordena el vector de menor a mayor, si no me equivoco. Y eso es básicamente todos los métodos que podemos llegar a utilizar con los vectores. Y lo que vamos a hacer ahora rápidamente es probar alguno de estos algoritmos.
Vamos a utilizar el algoritmo sort. Ponemos sort y ahora lo que tenemos que pasarle como argumento es el comienzo del vector y el final del vector. Entonces vamos a poner lista.begin, que significa comienzo en inglés, y el final lista.end, que significa fin en inglés. Entonces luego de esto, si compilamos y ejecutamos, nos faltó el punto y coma, ahora sí. Ahí está. Nos pide los elementos del vector, vamos a poner elementos desordenados. Y ahora vamos a colocar -1 para que finalice. Y nos muestra nuestro vector ordenado de menor a mayor. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Y los espero en el próximo tutorial. Chao.